Estás por escuchar el mensaje que hoy Dios tiene para ti. Ir a las aguas a obedecer lo que el Señor manda. No estar, mire, para en el mundo éramos tan decididos para hacer lo malo, tan decididos para hacer lo incorrecto. Ahora viniendo al Señor, tenemos que ser decididos para obedecer a Dios. No estar como siendo como la ola del mar. La ola del mar se ha visto que va y retrocede. ¿Ah? Santiago dice, no sean como las olas del mar, que van y vienen, de doble ánimo, quiere decir. No. El cristiano no tiene que dejarse llevar de ese ánimo doble, no. Tenemos que tener el ánimo de Cristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver sobre el significado del bautismo. Yo creo que ustedes tienen que tener en su corazón la certeza de lo que es el bautismo antes de bautizarse. ¿Qué significa el dar este paso de obediencia? En sí, el bautismo es una ordenanza bíblica por nuestro Señor, que Él lo estableció. No es algo que el hombre se lo inventó. A ver, lea su Biblia, lee Mateo 28, 19. Mateo. Y Esmila, tú lees Juan 3, 5. Mateo 28, 19. Sí. Ya. Amén. Lea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces Jesús es claro, es una ordenanza ¿de quién? De Jesús. Lee tú el versículo que te dije. 3:5. Sí, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, esto tiene que ver con esta ordenanza. ¿Quiénes son los que se pueden bautizar según la Biblia? De acuerdo al versículo que tú acabas de leer, los que han nacido del Espíritu. O sea, el bautismo no es para todos. El bautismo tiene que ser para gente que ha tenido una experiencia espiritual, que ha experimentado un nuevo nacimiento de lo alto, que está seguro que ha experimentado un toque sublime de parte de Dios, que ha experimentado un verdadero arrepentimiento, que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, que ha experimentado ese cambio de mente, de corazón, de espíritu. Por eso dice ahí, el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué de agua y de espíritu? Que si no puede, y está simbólicamente hablando, ¿no? ¿Qué representa el bautismo? Es un testimonio público que tú das ante el mundo de lo que tú has experimentado, de ese cambio que lo estás viviendo. Entonces, en otras palabras, el bautismo es un testimonio externo de algo que tú has probado internamente. Por lo tanto, ahí es cuando ese bautizo va a tener un valor delante de Dios. Va a tener algo que de verdad tiene un valor eterno. ¿Por qué? Porque el que lo está haciendo es consciente que ha experimentado el nacimiento de lo alto, del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿cuándo es el momento de bautizarse? Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora vamos a ver Romanos. Mi hermano, usted busca Romanos capítulo 6, versículo 3, para ver el significado del bautismo. Versículo 3. Romanos 6, 3. Ya lo leo, ¿no? Sí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Mire, ¿qué estás diciendo ahí? Está hablando de una experiencia. Todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, simbólicamente está hablando de que el bautismo representa ser partícipe yo de su muerte y de su resurrección, porque la palabra bautismo de la lengua original significa sumergirse completamente. Por eso cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, lo sumergió todo. ¿Por qué Jesús se bautizó? Él era un pecador. ¿Necesitaba bautizarse Jesús? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para identificarse con nosotros los pecadores. Qué amor, ¿verdad? Para dejarnos el ejemplo de la obediencia, hermanos. De la obediencia. O sea, nosotros, por eso él, antes de irse, le dijo a los discípulos, ustedes tienen que hacer esto. ¿Sabe algo que me gusta de Jesús? Es que él siempre primero hacía, daba el ejemplo, para después ordenar. O sea, él no dice, bautícense y vayan a bautizar. No, él dio el ejemplo. Amén. Ahora, ¿alguna cosa tú ibas a decir? ¿Tienes algo? Que Jesús se hizo hombre. Amén. Como hombre, Él nos demostró a dónde podíamos llegar los hombres, Amén. ¿no? Porque Él no solamente era un Dios, Él Amén. se hizo bajo nuestro nivel como pecadores, para demostrarnos que sí podíamos Sí, ser amén. hijos de Dios. Gloria a Dios. Es porque así se identificó con nosotros los hombres. Él participó de carne y de sangre para que nosotros librarnos del temor a la muerte, en la que todos estábamos sumisos, esclavos. El hombre tiene miedo a la muerte, pero en Cristo Jesús encontramos vida, encontramos esperanza, encontramos seguridad de que con la muerte no termina todo. Amén. Por lo tanto, eso es importante, hermano. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué linda. Mire, ¿por qué es importante bautizarse? ¿Por qué es importante dar ese bautismo? Porque hay una identidad nueva en el bautismo. Hay una identidad nueva. Porque tú te unes a Cristo y de Cristo pasas a ser revestido de su espíritu, de su poder, de su gracia. El santo del Señor, qué importante. Y la iglesia primitiva, hermano, por así decirlo, ellos ¿cuándo es que se bautizaban? Ellos, de acuerdo a la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 2:41 y Hechos 8:12. Tú, Esmila, Hechos 8:12. Usted, hermana Ariana, Hechos 2:41. Hechos 2:41. Sí, léalo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siga. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Amén. en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire cómo ellos creyeron y ¿qué hacían? Se bautizaban. Ellos eran obedientes. Lee tú lo que dice, mire lo que pasó en Samaria. Los convertidos en Samaria, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en el nombre y se bautizaban hombres y mujeres. También creyeron, sino mismo, y allí, habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y
y grandes milagros que se hacían estaban atónitos. Atónitos. Mire cómo ellos no esperaban bautizarse. Eran seguros de lo que estaban diciendo que creían. O sea, no estaban jugando. Tenían una certeza. Mire, apenas escucharon a Felipe, ¿qué hicieron? En Hechos 2 vemos que apenas escucharon a Pedro, sus corazones fueron compungidos, creyeron 3.000 y ¿qué hicieron? Se bautizaron. Llega el evangelio de Samaria a través de Felipe. Oyeron a Felipe. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 38, cuando el ángel del Señor se le aparece a Felipe. Versículo 38. Sí, Y 8:38. mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. ¿Se acuerdan que le predicaba el otro día, la semana pasada, creo que fue? El etíope. ¿Cómo es? Sí, el etíope. Él creyó y esperó ¿cuántos días para bautizarse? Al momento. Dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? ¿Se da cuenta? O sea, la persona cuando tiene una experiencia genuina con Dios, no está dudando. De acuerdo a la Biblia, estamos viendo ejemplos que eran gente decidida a obedecer a Dios. Hermano, eso, porque ¿quiénes son cuál es el requisito para bautizarse? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Ellos al momento que creían, se bautizaban. Con el bautismo confirmaban su fe y daban un testimonio público. Otro ejemplo, vamos a ver. Hechos 9:18 y otro busca Hechos 16:15. Vamos a ver a Saulo de Tarso en Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. ¿Se acuerda? Él estaba persiguiendo a la iglesia, todos saben la historia, ¿verdad? Dios se le aparece, si ve ese encuentro. En ese momento Saulo nace de nuevo. Y viene una curiosidad y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, entra y se te será dicho que va. Y mientras otro cristiano estaba orando, Ananías, Dios lo mandó a Ananías. Y ya Pablo veía en visión que Ananías venía y le ponía las manos porque él quedó ciego, ¿verdad? Por 3 días estuvo ciego. ¿Se da cuenta? Y ahí ni comió ni bebió. Ese es un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es genuino, lo que le decía antes. Y él rápido, ¿qué hizo? Después que recibió la vista, se bautizó. Ananías le oró, recibió la vista y rapidito fue al bautismo. No dijo, bueno, tengo que hacer 1 mes de seminario, 1 mes de curso para ver si voy a hacer lo correcto. Nada de eso. Ahora, vamos a ver el otro ejemplo, Hechos 16:15. Lo que pasó con Lidia de Tiatira. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y poseer, y nos obligó a quedarnos. Amén. ¿Qué vemos ahí? Si ustedes han leído esa historia, cómo Dios se glorificó cuando Pablo estaba escuchando, la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que crea. Y al momento que hizo, al momento Lidia dijo, me bautiza. Y se le apegó a Pablo y no lo dejaba ir. Entonces, estos son ejemplos de la Biblia, hermano. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 16:33. El carcelero de Filipo y su familia. Mire. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta? Usted conoce la historia, ¿verdad? Pablo y Silas habían sido azotados por predicar el evangelio, los metieron en la cárcel
Y a medianoche empezaron a cantar y la tierra comenzó a temblar. Las cadenas de los presos comenzaron. De acuerdo a la ley romana, si el carcelero se escapaba a un preso, él tenía que morir en el puesto del preso. Entonces, cuando el carcelero vio que las paredes habían caído, entonces él pensó, dijo, y me se iba a matar. Y Pablo dice, no te hagas daño, porque nadie ha escapado, todos estamos aquí. Y él, temblando y temeroso, le dijo, Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquella misma noche, imagínense cómo era el poder de Dios, que los carceleros no pensaron en escapar. Estaba ahí la presencia de Dios. ¿Sí ven lo que es el Evangelio? El Evangelio es poderoso. Pero ¿cómo se manifiesta el Evangelio con poder? En gente consagrada, en gente obediente, humilde. Aquella misma noche, no esperó que ni amanezca. Aquella misma noche creyó el carcelero y su familia. ¿Y qué se hicieron? Se bautizaron. ¿Se da cuenta de los ejemplos de la Biblia? No es mi palabra, no, hermano, hoy como hoy, y era gente que así demostraba que verdaderamente habían sido tocados por la fe de Cristo, habían abrazado la fe de Cristo, habían experimentado el unirse a Cristo. Por eso se bautizaban, experimentaban el poder del Evangelio internamente y rápido querían dar testimonio externamente. Así, hermano. Vamos a ver otro ejemplo. Ven. Miren cómo seguimos viendo. Y bueno, así podemos seguir viendo tanto los creyentes en Corintio, Hechos 18:8. Y los discípulos en Éfeso, Hechos 19:5. 18:8. Amén. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire, ¿quién creyó? ¿El principal de qué? De la sinagoga. De la sinagoga, o sea, un judío levita, estudioso, se convierte al Señor. ¡Qué lindo! Mire, y Pablo tiene esta experiencia de qué? De que no solamente él, otros creen. ¿Y qué hacen? Se ponen a decir, Pablo, esto no, rápido se bautizan. Porque el bautismo en los judíos venía practicado como una purificación. ¿Se acuerda que antes que Jesús fuera muerto en la cruz, el que le abría el camino a Jesús, Juan el Bautista, bautizaba e invitaba al arrepentimiento? Y los religiosos no se bautizaban, solo los del pueblo, porque para ellos ya estaban limpios, puros. Pero aquí vemos que el principal de la sinagoga se convierte y no duda en bautizarse. Eso es lo que hace Dios. Rapidito él se bautiza. O sea, en otras palabras, él entendió que tenía que obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo purificamos nuestra alma? Con la obediencia a la fe. Y él rápido se bautiza. Vamos a ver el otro ejemplo. En Éfeso, lo que pasó con los discípulos en Éfeso, en Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso el libro de los Hechos es un modelo a seguir para la iglesia. Porque en el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia da testimonio de su fe. No era gente que esperaba para ver si era cierto. ¿Se da cuenta? Ahora, el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28:19. Los judíos, ¿por qué se bautizaban en el nombre de Jesús? Porque ellos lo habían matado, lo habían crucificado. Entonces, por eso cuando Pedro les predica, se compungieron de corazón y dice, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro, como sabía que él dice, ustedes no lo mataron a Jesús, era un designio divino, ya estaba profetizado. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes mataron al Mesías. Pero no quiere decir que en ese momento del bautismo solo se bautizaron en el nombre de Jesús, sino que los discípulos aplicaban el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los judíos específicamente se les
hacía claro el nombre de Jesús porque ellos lo habían matado, a su propio Mesías. Por lo tanto, el bautismo viene realizado conforme dice Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, porque así dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, el versículo que usted leyó, hermano, el versículo 3. Romanos 6:3. Y no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque eso simboliza el bautismo, la muerte 6, ¿no? y la resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lee Colosenses 2:12. Colosenses 2, Sí, 12. Sí. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, Amén. mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué simboliza el bautismo? Ser partícipe de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, para ahora andar en vida nueva. ¿Y cuál es esa vida nueva? La vida de Cristo en nosotros. Eso es el bautismo. Entonces, yo creo que estos mensajes, ellos lo captaban, creían en el Mesías y se bautizaban. No esperaban otro día, no esperaban una semana. Era el momento que ellos buscaban la manera de dar el otro paso de obediencia. Yo creo en Cristo, sí. Ahora el otro paso, ¿cuál es? El bautismo. Lo daban rápido. Por lo tanto, hermano, para obedecer a Dios, no tenemos que estar con llenarnos con tantas cosas, simplemente ser sencillos, porque para Dios la obediencia tiene que ser movida por el Espíritu Santo, porque si nuestra obediencia a Dios es por emoción, es por sentimiento, no es obediencia. La obediencia válida delante de Dios es la que es impulsada por el Espíritu de Dios, que nos hace ver y entender la gracia y el amor de Dios para obedecerle. Y así que yo, hermanos, hermanas, les felicito porque creo que veo en ustedes esa convicción, esa seguridad de que no son movidas por emociones, afectos, sentimientos, sino por una convicción que produce el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y eso tiene un valor glorioso. Amén. Amén. Es, ¿cómo decirte? Uno siente la necesidad de que no das un paso sin pedir la aprobación de Dios. Amén. Es increíble cómo uno no puede respirar. Uno se levanta y dice gracias, Dios mío. Amén. Y uno se va a acostar y dice gracias, Señor, por este día. Y necesita su palabra. Por ejemplo, yo estoy volviendo a estudiar la Biblia y yo estoy entendiendo muchas cosas y estoy sabiendo tantas cosas que no sabía. Antes veía la Biblia por leer, no era con esa hambre de ahora de entender. Y escuchar a Dios. Estoy en los Salmos y digo, ¿cómo era David? ¿Cómo era David, un hombre tan fiel? Como siempre para ir a las batallas pedía el permiso a Dios y oraba y sabía que a veces eran solamente 10,000 contra tantos, pero Dios estaba en la victoria. Y debemos hacer, no en nuestros días, porque sabemos que con Dios tenemos victoria. Ahora, una cosa que les quiero aclarar es que en el Antiguo Testamento la señal del pueblo de Dios, ¿cuál era? La circuncisión. Y ellos creían que eran elegidos y que eran el pueblo de Dios predilecto y que, bueno, esto creó un orgullo en sus vidas, ¿no? Porque ellos tenían la señal de Dios, la circuncisión, era el único pueblo circuncidado. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia, el bautismo es una señal.
de que tú perteneces a la familia de Dios, de que tú eres un hijo de Dios. Pero así como en el Antiguo Testamento, la circuncisión, no todo el que era circuncidado era de verdad un escogido por Dios, un elegido por Dios, aunque sí pertenecía al pueblo de Dios. No, por eso es que en el capítulo 2 de Romanos, Pablo le habla al pueblo de Israel y le dice, el que verdaderamente es circunciso para Dios, es el que es circunciso en el corazón. Vamos a leerlo. Romanos Para que ustedes busquen Romanos capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, vamos a ver, del versículo 11. Versículo 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Siga. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Mire cómo Pablo hace la introducción para hacerle entender a ellos en qué problema estaban los judíos. Porque como ellos eran el pueblo que tenía la ley de Dios, los decretos de Dios, se creían, y el Señor y Pablo le dice, no, ley para Dios es aquel que la obedece en su corazón. Y siga más adelante ahora cuando habla, vámonos ahora al versículo 24. El versículo 23. Al 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Sigue. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no serás tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la ley, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, ahí nomás se da cuenta. Entonces, en el Nuevo Testamento lo aplicamos al bautismo. Así como para los judíos la señal era la circuncisión, pero Pablo dice, no vale la circuncisión si no obedeces la ley. Lo que importa, porque hasta los gentiles que no son incircuncisos en su interior obedecen la ley, son circuncisos en su corazón, porque la obedecen. Entonces, en el Nuevo Testamento el bautismo es una señal para la iglesia, porque es una ordenanza bíblica, así como lo tenía el pueblo judío, que a los 8 días circuncidaban a los niños. Entonces a nosotros es el bautismo, pero el bautismo válido ante los ojos de Dios es el que se hace de corazón. El bautismo válido es el que se hace con una obediencia inspirada por el Espíritu Santo y que vive obedeciendo la ley de Dios. Entonces ese bautizo sí vale. ¿Me estoy explicando? El ejemplo que les estoy dando del Antiguo y el Nuevo. Entonces nuestra vida va a dar un testimonio ante el mundo, no porque me sumerjo bajo el agua, sino porque voy a vivir lo que es el bautismo. Muerte al pecado y resurrección para vida nueva en Cristo Jesús. Y el mundo va a decir, oh Dios, de verdad ese bautismo lo hizo de corazón. Amén. Porque va a ver a Cristo
después en sus vidas, un testimonio vivo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que es el bautismo. Es un testimonio externo, porque hay algo que empezó leyendo la hermana cuando dice, y por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. Pablo le dice a los judíos, porque ellos tenían la ley, y porque no lo obedecían, el nombre de Dios es blasfemado. Porque ustedes que teniendo la ley no lo obedecen. Tremendo, ¿no? Eso mismo se puede aplicar a la iglesia. Que teniendo al Señor, llamándonos cristianos, demos mal testimonio. Y el Señor venga a blasfemar. Entonces, el bautismo es un paso muy serio. Porque yo me voy a convertir en el testigo de Dios, el testimonio de Dios aquí en la tierra. Para que el mundo vea al Señor en nosotros.